muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este espacio semanal lleno de solo inspiración. Para los que me escuchan por primera vez, mi nombre es Fernando Rivero y esto es mucho más que un programa de radio. Esto es un encuentro muy personal y aquí estoy acompañado como todos los viernes con mi amigo Hernando Vega en el control. Recuerden que estamos al aire todos los viernes a las 5:30 de la tarde por WIS Stereo 96.9 MHz y los miércoles a las 6:30 de la tarde por WIS AM 670 kHz en Bucaramanga. Pero también nuestra señal llega a cualquier parte del mundo a través de la plataforma emisoras.wis.edu.co. Así que, de verdad, mil gracias por su amable sintonía. Hoy en día, en el mundo entero se está dando un fenómeno llamado el despertar de la conciencia. ¿Se han dado cuenta que cada vez más nos encontramos en redes sociales con publicaciones de gente dedicada al crecimiento personal y al despertar de la espiritualidad? Hay un boom mediático de personas dedicadas al coaching que ofrecen su ayuda para aumentar la prosperidad, la abundancia y la libertad financiera. Lo que antes parecía ser un tema exclusivo de psicólogos, sacerdotes o maestros iluminados de todas las religiones, hoy en día muchos de nosotros nos encontramos en esa búsqueda de la verdadera espiritualidad. Así que, si les interesa conocer todo sobre este tema, los invito a que busquen un lugar cómodo y permanezcan en sintonía, porque esto es mucho más que un programa de radio.
a nivel de salud, a nivel económico o de pareja, como lo acabamos de escuchar en esta canción de Jaci Velázquez, y nos vemos enfrentados a la vida con el corazón hecho pedazos. Solo ahí nos damos cuenta que no hay, pues, nada seguro. Y es ahí precisamente donde empezamos a sentir la necesidad de hacer un cambio radical en nuestra vida y emprender ese viaje de regreso hacia nosotros mismos, el cual solo se puede hacer de la mano de la espiritualidad. Pero es importante aclarar que ser espiritual no es lo mismo que ser religioso, es decir, no es exclusivo de ninguna religión ni es un tema de seres iluminados. Por eso hoy quiero empezar contextualizándolos con este audio del mexicano Diego Dreyfus. Él es un reconocido emprendedor latinoamericano, quien en esta oportunidad nos hablará desde su punto de vista sobre estos dos temas importantes: la religión versus la espiritualidad, que como les digo, parecen lo mismo, pero no lo son. Tu religión es un cuento, tu historia. Cada quien tiene su historia, cada quien trata de definir el planeta y su existencia como se le pega la gana. Todos estamos tratando de hacer lo mismo, explicar esto, la existencia, darle sentido a la vida, tratar de llegar a cierta espiritualidad, sentir amor, plenitud, felicidad. Eso es lo que estamos haciendo todos. Si eres escéptico, católico, judío, budista o lo que quieras, todos estamos tratando de hacer lo mismo. El problema no es tu religión, el problema no es ser escéptico, el problema es tu cerradez, tu soberbia, el problema es la etiqueta. El religioso tiene una etiqueta para el que no es religioso, es pecador en ciertas religiones. El escéptico tiene una etiqueta para el religioso, es ignorante, porque se tiene que agarrar de una religión, como si él fuera mejor. Todos lo que están haciendo es creer que son mejores y poner al otro abajo. Somos lo mismo. ¿Cuándo se te olvidó que eras lo mismo que yo? Y yo puedo creer en lo que se me pega la gana. Tu soberbia es el problema. ¿Por qué no aprendemos del otro? Si cuestionas, aprendes. Cuestionar te hace crecer. ¿Por qué creer que las religiones siguen resolviendo el planeta cuando yo lo único que veo es que siguen metiéndonos en problemas? Las religiones lo que están haciendo, o la forma en que las usamos, es ponerle castigos a formas de ser, formas de pensar, formas de actuar y hasta quién eres. Resulta que yo en ciertas religiones estoy mal. Resulta que yo en ciertas religiones estoy totalmente fregado. Tu religión tiene lugar a juzgarme, pero yo no puedo ni siquiera cuestionar una religión. Yo creo que el problema es creer que hay malo y bueno, y vuelvo a la misma idea que les he dicho en varios videos. No existe malo ni bueno. El planeta no es una novela. No hay víctimas y victimarios, héroes y villanos. No es así. Te dio esto Dios, si es que eres religioso, para que puedas usarlo y cuestiones y tomes lo mejor de todas las religiones. Todos estamos tratando de hacer lo mismo. Todos estamos tratando de explicar qué hacemos aquí. Hay quien le puso un nombre diferente. Nada más. Si yo te acepto y te quiero por quien tú eres, ¿por qué no haces lo mismo conmigo? Por ahí en mis videos me han puesto que si no creo en Dios o que yo tengo una espiritualidad y creo en algo más allá. No soy escéptico, pero no le pongo una etiqueta, no me agarro de ninguna religión y no necesito una caja que defina mi vida. Yo estoy hablando de mí, no estoy juzgando lo que tú haces. Yo tengo derecho a decirte lo que yo pienso, así como yo permito tener amigos muy cercanos y familiares muy queridos que son totalmente religiosos. Entonces yo te puedo decir, así como tú me dices, ¿en qué creo yo? Yo creo en muchas cosas de los católicos, de los judíos, de los cristianos, de los budistas y de los escépticos. Uso mi cerebro y cuestiono todo. Y creo que existe algo más allá, pero no trato de explicarle. Yo no lo voy a explicar. Yo voy a ver cómo lo hago para vivir mejor aquí y entregar lo mejor de mí aquí. Así que voy a finalizar la plática incómoda de la religión con lo siguiente. ¿A dónde va tu vida? ¿Qué le estás dejando al prójimo? ¿Cómo te sientes día a día? ¿Cómo te la pasas? ¿Por qué no cuestionas? Si cuestionar te da miedo, ¿no será que tengo razón? ¿Un poquito de razón? ¿Algo de razón? Porque cada vez que viene alguien que no cree en lo que yo creo me cuestiona, yo me abro. Y realmente aprendo de esa persona. Si cuando yo te cuestiono, tú nomás te cierras, te enojas y crees que estoy yendo en contra de lo que tú piensas, estás equivocado. Te está dando miedo abrirte. Abrirte duele. Crecer duele. Crece. Salúdame a tu Dios. Creo que todos tenemos el mismo, nomás lo nombramos diferente. Todos sabemos que en este mundo estamos divididos por creencias, por estratos, por razas, por países, etcétera, etcétera. Y los niveles de tolerancia, pues, son muy bajos cuando se trata de respetar la diferencia de lo que piensa el otro, en lo que cree el otro. Estamos llenos de etiquetas y de distintas formas de llamar a Dios. Muy seguramente, como dice Diego, ese Dios, que es el mismo en el que creemos todos. Sin embargo, quiero aclarar que en este programa, pues, no pretendo dar respuestas absolutas sobre la vida, ni mucho menos intento ofrecerles un sistema filosófico completo y definitivo. Lo que aquí cuento son aprendizajes e historias de la mano de personas que me han ayudado en este caminar hacia la búsqueda del equilibrio. Y como todos, en definitiva, estamos en ese mismo camino y pues a mí me han servido en este proceso, a lo mejor es posible que a ustedes también.
Pero entonces, si la espiritualidad no tiene que ver con la religión, entonces, ¿qué sería espiritual? Escuchamos ahora al español Rubén Jiménez Rodríguez. Él es autor del libro El Sendero. Y preste mucha atención a lo que tiene que contarnos sobre su experiencia con la espiritualidad. ¿Es ser espiritual? Madre mía, vaya tema nos metemos. ¿Qué es ser espiritual? Bueno, porque últimamente, los últimos años, cada vez creo que irá más, hay como un despertar energético. Parece que estamos despertando, hay como una nueva vibración. Hay mucha gente pues que comienza ya a estar cansado de un camino de búsquedas materiales, de querer una casa que sea más grande y luego un coche y luego más dinero y luego posesiones y luego a ver si tengo más dinero y luego a ver si tengo a lo mejor más reconocimiento, más éxito y fama y más posesiones y conocimiento, mucho conocimiento, títulos, incluso más relaciones y más y más y más y más. Hay veces que uno se acaba hartando de esto, incluso ya no solo de esto, sino también del camino del sufrimiento. Cuando la búsqueda no fluye, cuando estamos bloqueados, cuando sufrimos, siempre sufriendo, sin energía, bloqueados, corazas, hay veces que esto es lo que ocurre, ¿no? Entonces muchas personas que acaban estando hartas de esto, pues comienzan un nuevo camino de búsqueda espiritual, ¿no? Entonces creo que es muy importante, porque hay veces que caemos en una especie de trampa en este camino de búsqueda espiritual. ¿Por qué? Pues porque pasamos de andar en círculos siempre en una búsqueda material de más y esto, a otra búsqueda en la que queremos ser más espirituales, estar más conectados, ser más profundos. Yo es que soy muy profundo ya, a mí lo material ya, eso no me lo muestres, yo no quiero eso, eso es malo, es negativo, mira, esa gente, yo ya no puedo estar con esa gente que no habla de estos temas, o yo necesito ser más, yo necesito ser más. Entonces, bueno, creo que aquí se entiende un poquito pues la trampa a la que apunto, ¿no? Creo que los dos son caminos de búsquedas externas en las que el ego está totalmente involucrado. En uno de los caminos el ego busca algo más tangible, más material, más concreto, el dinero, la fama, lo material, con el apego, ¿no? Apego. Y en el otro camino es un círculo más complejo incluso, que nos puede perder, porque también es el ego intentando apegarse, abrazarse a algo que le va a hacer ser más y más y más para conseguir huir de todo eso que ya está harto, ¿no? Entonces también puede ser una trampa y correr en círculos, ¿no? Un círculo vicioso, pero incluso mucho más complejo, porque esto ya no es tan tangible. La iluminación, el nirvana, y es como mucho más difícil de conseguir que el dinero. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, qué importante esto que nos menciona Rubén sobre andar en círculos buscando la espiritualidad, y es que muchas personas que dicen ser espirituales desprecian o rechazan las cosas materiales, lo mundano. Y realmente la espiritualidad tiene que ver con todo, con aceptarnos, con todo lo que somos, con nuestra luz y también con nuestra oscuridad, por supuesto. Porque esto es una búsqueda interna, cuyo objetivo no es juzgar a nadie, no es mostrarnos perfectos ni santos, sino por el contrario, amarnos tal cual como somos y reflejar esa honestidad y coherencia en nuestro actuar diario por la vida. Los dejo con la parte final de Rubén, donde nos amplía este concepto de espiritualidad basado en su experiencia de vida. Yo, como todo el mundo, estoy en mi propio camino de aprendizaje y de crecimiento. Entonces, todo lo que aquí cuento es mi opinión personal, lo que yo he vivido en mí mismo, en los demás, observando, creciendo, y además lo que me dice por instinto mi duende interno, o como le queramos llamar, sobre este tema. Pero yo creo que el camino de la espiritualidad no consiste en acumular, no consiste en ser más, en traer a nosotros cosas, en ponernos cosas. Ser espiritual creo que no consiste en ponerse cosas, sino en quitárselas. Creo que esta es la clave. Entonces, creo que ser espiritual no consiste en ponernos un nuevo personaje. No consiste en imitar a un maestro, a un gurú, a determinadas personas. No consiste en ponerse una nueva vestimenta y ahora yo soy muy espiritual porque me obligo a estar en constante calma, a no responder a mis emociones, sino bloquearlas. Bueno,
creo que se entiende un poco lo que digo, ¿no? Porque creo que uno de los conceptos clave que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, para mí, como digo, ser espiritual no consiste en rechazar, no consiste en la energía del rechazo. Es decir, no, ya esto no, es muy superficial, es muy material esto, ya no es parte de mí, yo ahora soy completamente espiritual, lo material no me interesa, me aíslo de todo. Bueno, puede ser que necesitemos pasar por eso, puede ser que en una época lo necesitemos, pero yo creo que eso sigue siendo una energía del ego que intenta abrazarse a algo, está intentando vestirse una nueva manera de ser para dejar de sufrir, igual que antes intentaba encontrar cosas materiales que le dejasen de hacer de sufrir. Creo que este es el concepto clave que nos puede ayudar a entender cuál es el camino de la espiritualidad. Entonces yo entiendo la espiritualidad como no ponerse cosas, sino quitarse capas. Es decir, cualquier herramienta que nos sirva para mirar adentro, aprender muchísimo sobre nosotros, estudiarnos y quitarnos capas, conseguir hacer así y quitar todas las capas del ego y mirar adentro por qué se han creado las capas, qué cosas ocurrieron, qué cosas se quedaron guardadas, qué nos dice el cuerpo. Todo eso para mí es realmente el camino de la espiritualidad. Entonces, en vez de pasar por la energía de rechazo de lo material y de lo que sea, de los demás es la energía de la aceptación. Para mí, una persona muy espiritual es la que se acepta tal cual es. No rechaza su personalidad, no rechaza su pasado, no rechaza su momento presente en el que esté, sea el que sea. Seas un coach espiritual o seas un dependiente de supermercado, da igual, el camino de la espiritualidad no hace diferencias. Depende de tu trabajo, de tu día a día, da igual. Todos, estemos donde estemos, podemos comenzar a caminar el camino de la espiritualidad, pero no en el sentido de que ahora somos más espirituales, porque no creo que seamos diferentes, todos estamos hechos de lo mismo, sino en el sentido de que empezamos a entender mucho más, empezamos a quitarnos, a desbloquear, a abrir, a mirar adentro, a entendernos, a aceptar. Y entonces, una de las cosas que creo que son más importantes en este camino de la espiritualidad, comenzamos a sentirnos mucho más conectados con nosotros mismos, con lo que nos rodea, con los demás. Por tanto, no hay rechazos, porque entendemos que estamos mucho más entrelazados y conectados con todo de lo que el ego, desde sus corazas y barreras y capas, piensa. Por tanto, creo que ser espiritual es mucho más sencillo de lo que se puede llegar a pensar desde fuera o desde el ego. O sea, no requiere de grandes artificios, no requiere de irte a la montaña más alta del Tíbet y pasar ahí 20 años meditando en calzoncillos en lo alto de la montaña. Puede que sea lo que necesitemos, pero el camino de la espiritualidad creo que no es una búsqueda externa, no hay que ir a ningún lugar, es el trabajo interno, es mirar adentro, es entender, es aceptar y por tanto al final es disfrutar mucho más, estar mucho más conectados, aceptar lo que llega a nuestra vida como los aprendizajes que necesitábamos y bueno, conceptos como rendirse, que habla el taoísmo, rendirse a lo que va llegando, al fluir de la naturaleza, muchas de estas cosas, pero bueno, son muchas cosas que se puede hablar de esto. Y por tanto, cuando empezamos a caminar por este camino, empieza a costar mucho menos saber si realmente nosotros estamos hablando, decidiendo, comportándonos o es el personaje. Para mí eso es realmente el camino de la espiritualidad. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero. Un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, para quienes recién se conectan, hoy estamos hablando sobre la espiritualidad y ese concepto equivocado que muchos tenemos sobre lo que es ser realmente espiritual, que por supuesto nada tiene que ver con la religión o el credo que nos han enseñado desde pequeños. Pero antes de continuar, quiero recordarles que este y todos los programas anteriores los encuentran en mi canal de YouTube Muy Personal /inclinada Fernando Rivero, así que los invito para que se suscriban, que es totalmente gratis, y me dejen una manito arriba o si lo prefieren me compartan en los comentarios cuál es su opinión o su experiencia personal sobre este tema de la espiritualidad. Bueno, y es que este camino a la espiritualidad es un camino lleno de aprendizajes, más fácil de lo que uno se imagina, pero nuestro ego nos hace creer que es muy difícil y que tenemos que olvidarnos de lo material y que la espiritualidad no va con el dinero, que ser espiritual es volvernos serios, amargados y que solo podemos juntarnos con gente similar.
Pero como ya escuchamos a Rubén, y es precisamente en lo que no se debe caer, porque ser espiritual es ser auténticos y aceptarnos tal y como fuimos creados, teniendo presente que todos somos uno y que pues estamos aquí para aprender y para ser cada día mejores seres humanos. En la India, por ejemplo, enseñan 4 leyes de la espiritualidad, que quiero compartir con todos ustedes porque además se dice que si esta información llega a nuestras vidas es porque estamos preparados para entenderla, y que ningún copo de nieve cae alguna vez en el lugar equivocado. Pues una vez que empezamos a analizar nuestra vida después de conocer estas 4 leyes, se dice que nunca más volvemos a ser los mismos de antes. Escuchemos al español Elias Berson, quien nos habla acerca de ellas. Si ha llegado eso a tu vida, es porque estás preparado para entender que ningún copo de nieve cae alguna vez en el lugar equivocado. Una vez que empieces a analizar lo que ha pasado en tu vida desde los siguientes puntos de vista, la actitud frente a muchas circunstancias y situaciones que debemos seguir enfrentando a lo largo de nuestro camino en la Tierra será muy diferente a lo que veníamos aplicando. La primera ley dice: la persona que llega es la persona correcta. Es decir, que nadie llega a nuestras vidas por casualidad. Todas las personas que nos rodean, que interactúan con nosotros, están allí por algo, para hacernos aprender y avanzar en cada situación. Estoy convencido de que cada persona en la vida es un maestro, y claro está, en algunos casos somos alumnos y en otros somos maestros de otros. Siempre a lo que resistimos persiste en nuestra vida, así que la vida nos seguirá poniendo personas de quienes no soportamos algo para aprender, y hasta que no lo aprendamos, no nos graduaremos en ese aspecto. O bien, se nos pone en el camino a personas que se convierten en una linterna de luz, que alumbran nuestro camino y nos guían hacia donde debemos ir, y no por donde nosotros creíamos que debía de ser. Toma en cuenta que lo que te molesta de alguien es lo que quizás debas trabajar en tu vida, y además siempre suma lo bueno de cada persona. De todos aprendemos. La clave es identificar qué es lo que los demás aportan a nuestro camino y crecimiento. Además, recuerda, si recibes piedras, paga con flores, si se puede. Es difícil a veces ser bueno con quienes son grandes maestros y nos irritan o sacan de las casillas, pero es posible, porque al final siempre, con el tiempo, agradecerás el aprendizaje a esas personas que creíste te hacían la vida imposible, tanto como a quienes se dedicaron a apoyarte. Todo en esta vida suma, así que empieza de una vez por todas a ver el lado bueno de todo. Siempre existe. Descúbrelo. La segunda ley dice: lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Nada, pero nada, absolutamente nada de lo que nos sucede en nuestras vidas podría haber sido de otra manera. Ni siquiera el detalle más insignificante. No existe lo siguiente: si hubiera hecho tal cosa, hubiera sucedido tal otra cosa. No. Lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado, y tuvo que haber sido así para que aprendamos esa lección y sigamos adelante. Todas y cada una de las situaciones que nos suceden en nuestras vidas son perfectas, aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan y no quieran aceptarlo. La mayoría de las veces, y en muchas ocasiones y decisiones, siempre los seres humanos decimos es que si hubiera hecho tal cosa o tal otra, y eso no existe. Cuando tomamos un camino debemos saber que de pronto nos lleva directo a donde deseamos, o bien nos lleva a aprender algo que nos falta para poder llegar a la meta final o a ese deseo anhelado. Entonces la cuestión es no amargarnos ni arrepentirnos de lo que hicimos, y saber que, como solo tenemos una vida, lo hecho, hecho está. Y así, gracias a lo vivido, está en nosotros no tropezarnos 2 o 3 veces con la misma piedra y tomar el camino correcto. Cuando algo no sale como planeamos o visualizamos, simplemente debemos agradecer, porque es aprendizaje necesario, y preguntarnos qué quería la vida que aprendiéramos de esta situación en vez de por qué. Así sabremos que todo lo que está debajo del cielo tiene su momento y su lugar, y que lo sucedido fue perfecto. No hay otra opción. No puedes hacer la maratón si no caminas antes. No puedes caminar si no gateaste. No se pueden evitar pasos necesarios en la vida. Bueno, y aquí les resumo. Mire, la primera ley dice: la persona que llega es la persona correcta. Es decir, que nadie llega a nuestras vidas por casualidad. Están allí por algo, para hacernos aprender y avanzar en cada situación. La segunda ley dice: lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido.
y es que absolutamente nada de lo que nos sucede en la vida podría haber sido de otra manera. Pero continuemos escuchando a Elias Berson con las siguientes 2 leyes de la espiritualidad. La tercera ley dice: en cualquier momento que comience, es el momento correcto. Todo comienza en el momento indicado, ni antes ni después. Cuando estamos preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es allí cuando comenzará. Esta nos deja claro que lo que pasó te fortaleció, y es entonces cuando debe llegar lo que esperamos. O quizás el universo, la vida, Dios, la energía, nos sorprende con algo tremendamente mejor. Todo lo que nos sucede es lo que nosotros atraemos, seamos conscientes o no, y si algo todavía no se manifiesta en nuestra vida, es porque tenemos que aprender. Como decía antes, todo en la vida son pasos. Ten claro que nada debería ser, ni debió haber sido. Simplemente es cuando tiene que ser. Además, siempre la vida nos concede más de lo que esperábamos, pero debemos tener la actitud y humildad de saber que todo es en el momento que debe ser, no cuando nosotros asumimos que debe ocurrir. Mientras ocurre, disfruta lo que tienes, porque si no, en el camino te frustrarás de pensar en lo que deseas y no tienes, y no te das cuenta de agradecer lo que tienes. Y la cuarta y última ley dice: cuando algo termina, termina. Simplemente así. Si algo terminó en nuestras vidas, es para nuestra evolución. Por lo tanto, es mejor dejarlo, seguir adelante y avanzar ya enriquecidos con esa experiencia. Así de simple. No hay que darle muchas vueltas, borrón y cuenta nueva. ¿Para qué complicarse y caer en procesos de tristeza y depresión por lo que ya no es? Hay que avanzar de la manera que la vida nos pone en el camino. No podemos andar mirando hacia atrás. Ubícate en lo que deseas y desde donde estás, y con lo que has aprendido, avanza. ¿Qué es lo que tienes que hacer para llegar a donde deseas y para adelante? Como bien dicen, si la vida te da limones, haz limonada. Enfócate en el aquí y ahora. Así podrás ir hacia adelante. Si es necesario darse un periodo de luto por algo que acabó como una relación de pareja, permítelo, pero que no te desgaste por semanas, meses o años, porque lo único que tienes y lo que pasó ya no lo puedes cambiar. Sobre todo, recuerda sonreír, agradecer y abrazar la vida. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, y nuevamente aquí les resumo, la tercera ley dice que en cualquier momento que comience es el momento correcto. Todo comienza en el momento indicado, ni antes ni después. Cuando estamos preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es allí cuando comenzará. Y la cuarta y última dice que cuando algo termina, pues termina. Simplemente así. Si algo terminó en nuestras vidas, pues es para nuestra evolución, por lo tanto es mejor dejarlo ir, seguir adelante y avanzar enriquecidos con lo que nos trajo esa experiencia. Realmente son maravillosas estas 4 leyes de la espiritualidad, pero qué difícil. A veces se nos hace comprenderlas. Creo que cada una de ellas implica un trabajo de conciencia muy pero muy grande, pero sobre todo de humildad, para aceptar las cosas tal y como son y tal y como vienen, aceptando y fluyendo con la sabiduría que traen los años con cada experiencia vivida. Creo que lo que más nos cuesta como seres humanos es entender que la vida es una escuela y que todos estamos aprendiendo de maneras diferentes, a ritmos diferentes, pero al final todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que sabemos. Por eso es importante darnos cuenta que no podemos interferir en los procesos de nadie, sobre todo cuando vemos que a lo mejor están sufriendo por algo o por alguien. Ahí lo único que podemos hacer es acompañar y escuchar, pero el aprendizaje es individual y la vida es tan correcta y perfecta que a cada uno nos enseña de la mejor manera. Bueno amigos, ojalá que estas reflexiones sobre lo que realmente es la espiritualidad nos sirvan para abrir la mente y el corazón, para cuestionar y sobre todo para mirar la vida de otra manera, con el único propósito de encontrar paz y tranquilidad, y que tengamos siempre presente que en realidad somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, no es al contrario. Todos estamos aquí de paso en este plano y el verdadero propósito es vivir la vida con conciencia. Y esto no es otra cosa que aprender de todo lo que ella nos ofrezca con la humildad de un aprendiz, pero sobre todo con una conciencia de agradecimiento por todas y cada una
de las experiencias que llamamos buenas y malas, pero que en realidad son neutras. Y están ahí simplemente para que evolucionemos como seres humanos. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Los invito a que se pasen por mis redes sociales y me dejen sus comentarios. Les recuerdo que estoy en Instagram, en Facebook y Twitter como @muypersonal_FR. Nos escuchamos la próxima semana con otro tema muy personal. Soy Fernando Rivero y mil gracias por su sintonía. Chao pescado.